Bien, buen día a todos y bienvenidos a este curso conmemorativo del quinto centenario del Cardenal Cisneros. Este curso tiene una finalidad principal que es homenajear la figura del Cardenal Cisneros, haciendo una serie de conferencias que sirvan como ocasión para reflexionar en su personalidad histórica y en su vida y en los frutos de su vida. Pero al mismo tiempo es de alguna manera una presentación de la figura de Cisneros en nuestro medio social, en el cual es bastante desconocido, porque me he encontrado últimamente con muchas personas a las cuales, al decirles que íbamos a hacer un curso sobre el Cardenal Cisneros, lo que me han preguntado es ¿y de quién se trata? Es decir, no. En España en este año se han organizado importantes conmemoraciones en torno al Cardenal Cisneros. Las centrales tienen sede en Alcalá de Henares, y ahora al exponer en esta primera clase su semblanza biográfica se entenderá por qué. Pero en la ciudad de Alcalá se han organizado una serie de homenajes, ciclos de conferencias, actos conmemorativos. El profesor Gómez, que está aquí presente y que se encargará de la segunda clase de este curso, me pasó la referencia de una página en la cual constan todas las actividades conmemorativas que se han realizado y se están realizando en Alcalá en relación con el quinto centenario de Cisneros. La página es de España, es.cisneros.es de nuevo. es.cisneros.es. También ha traído hoy el profesor Gómez unos trípticos en los cuales se trata de otra conmemoración del quinto centenario de Cisneros que tiene lugar en Torrelaguna, que es su villa natal, ¿no? Y acá la ciudad de Torrelaguna lo que ha organizado es una guía bibliográfica, es decir, un repertorio de libros que se encuentran en la biblioteca de la ciudad sobre el Cardenal Cisneros, ¿no? Muy bien. Y esto simplemente para enmarcar nuestra propia conmemoración humilde en este año del quinto centenario. Se cumplen 5 siglos del tránsito mortal del Cardenal Cisneros, que es una figura de la segunda mitad del siglo XV en España. Este contexto ya lo ubica Cisneros en una instancia histórica importantísima y decisiva, no solo para España, sino para toda la cristiandad, porque estamos en la segunda mitad del siglo que se caracteriza por lo que suele llamarse el fenómeno del reformismo eclesiástico. Ese fenómeno de la reforma de la Iglesia en la cabeza y en los miembros atraviesa todo el siglo XV, desde los inicios del siglo, con la conclusión del cisma de Occidente, hasta finales del siglo, en que la figura más importante asociada a ese reformismo es precisamente el Cardenal Cisneros. En 1517, año de la muerte del Cardenal Cisneros, otro fraile, un fraile agustino sajón llamado Martín Lutero, ponía en la puerta de la capilla de la Universidad de Wittenberg sus famosas tesis, que son el punto de partida de su rebelión, revolución, cisma religioso, que dividirá Europa desde el siglo XVI en adelante, en nombre de la Reforma. El Cardenal Cisneros, personaje mucho menos conocido en general, ha hecho sí, en cambio, obra de reforma.
Es decir, ha procurado que la Iglesia recobrase su salud parcialmente perdida en algunos aspectos, pero siendo siempre ella misma la única Iglesia de Cristo, santa, católica y apostólica, en la integridad de su fe, de sus sacramentos y de su vida de santidad. Este punto de partida, que es al mismo tiempo un contraste entre dos figuras antitéticas, un auténtico reformador y un pseudo reformador que a través de la herejía y del cisma rompe la unidad de la Iglesia. Este contraste nos sirve de punto de partida para situar en el contexto de la historia de la Iglesia y de la historia general al cardenal Cisneros. Lo primero que voy a hacer es una síntesis biográfica del cardenal. Su nombre de nacimiento no es el que llevará luego, se lo conoce como Fray Francisco Jiménez de Cisneros, pero su nombre de bautismo fue Gonzalo. Gonzalo Jiménez de Cisneros nació en el año 1436 en Torrelaguna. Torrelaguna era y es una villa del antiguo reino de Toledo, está en las proximidades de Toledo, pertenece a la zona meridional de la meseta castellana, y no es el lugar de origen de la familia paterna, sino de la familia materna de nuestro personaje. La familia de la madre, que eran los de la Torre, eran oriundos de Torrelaguna. Los Jiménez, en cambio, como lo dice el apellido, eran oriundos de la villa de Cisneros. Cisneros era una villa del entorno palentino, de lo que se llama en lenguaje castellano antiguo el Alfoz de Palencia. Se llama el Alfoz en Castilla desde el siglo XI, X-XI, a el campo que circunda a una ciudad importante con sus aldeas, ¿no?, como la región que depende directamente de la autoridad que reside en esa ciudad, ¿no?, y que además está ligada por vínculos de familia, por vínculos económicos, por vínculos religiosos a la propia ciudad. Ese es el Alfoz. Y Cisneros es una villa del Alfoz palentino. Ahora estamos en el norte de Castilla, ¿sí? Palencia. Sus padres se llamaron Alfonso Jiménez de Cisneros y Marina de la Torre. Y el matrimonio entre ambos se verificó en torno al año 1430. No se tiene la fecha exacta. Lo que sí sabemos es que el hijo primogénito de ambos, una vez establecidos ellos en Torrelaguna, la ciudad de la esposa, ¿no?, de la familia de doña Marina, en la cual ejerció Alfonso Jiménez su oficio de jurista. Era, como se decía, era un jurista dedicado a los temas civiles, por eso era lo que se llamaba en Castilla en ese época un partista, aludiendo a las partidas, que era recopilación de leyes publicada por el rey don Alfonso el Sabio, ¿no? Era un partista y como tal se establece en Torrelaguna. Desempeñó varios cargos también a nivel municipal que fueron creciendo en importancia a lo largo del tiempo. La familia materna, en cambio, tenían dos grandes fuentes de subsistencia, que eran los viñedos, por un lado, producían vinos, y eran también los albergueros de la villa de Torrelaguna, es decir, de su propiedad era el albergue en el cual se hospedaban los viajeros que pasaban por Torrelaguna. El niño Gonzalo, que nació en Torrelaguna en el año 1433, llegará a ser, con el correr del tiempo, arzobispo de Toledo y primado de España. Aquí lo vemos en el óleo que se encuentra en la sala capitular anexa a la Catedral de Toledo, donde se encuentran los retratos de todos los obispos y arzobispos toledanos
desde el origen de la diócesis hasta el presente. Aquí vemos la representación más célebre de Cisneros, de perfil, que es una suerte de... es un relieve, pero es una suerte de camafeo, en realidad de forma rectangular, en alabastro, policromado, porque tiene partes pintadas, ¿no?, hecho por un célebre artista borgoñón llamado Felipe de Bigarny. Y aquí lo vemos también con su capa pluvial de obispo, ¿no?, pero al mismo tiempo con el cerquillo que lo muestra en su condición de fraile. Si se ve la cabeza de Cisneros, se advertirá que el obispo es un fraile. Este es el blasón del cardenal Cisneros. Es el blasón de su familia, de los Jiménez de Cisneros. Los cisnes que sostienen el capelo cardenalicio hacen alusión a la villa de Cisneros, ¿no? Y el blasón es un blasón sencillísimo y españolísimo, diría, ¿no? Con solo mirarlo uno piensa en España, por los esmaltes, digamos, del blasón, ¿no? Es un blasón, lo que dice en heráldica, un blasón jaquelado, ¿sí?, compuesto de 3×5 de oro y gules. Jaquelado es cuando es ajedrezado, ¿sí? Y tiene piezas de oro y piezas de gules que se alternan, ¿no? Aquí lo vemos de nuevo a Cisneros ya con su condición de obispo y cardenal. Aquí lo vemos también representado en el mismo cuadro más lejos. Y esta es la villa de Torrelaguna, que es la villa natal. Vemos ahí la iglesia parroquial de Torrelaguna, donde fue bautizado Cisneros en el mismo año de su nacimiento. Tuvo 2 hermanos menores que él, fueron 3 varones los hijos del matrimonio entre Alfonso Jiménez y María de la Torre. El primogénito es Gonzalo, o sea, el cardenal Cisneros, y luego tienen otros 2 que se llamaron Juan y Bernardino. En esta villa de Torrelaguna, aquí está sola la iglesia parroquial. En esta villa de Torrelaguna, Cisneros recibe la educación familiar en la casa y también estudia las primeras letras, que en su fase superior probablemente las recibió bajo la guía de un tío suyo paterno, que era clérigo, ¿no?, y que en los últimos años de su vida ya se afincó también en Torrelaguna junto a su hermano. Esto también es una construcción de Torrelaguna que en realidad es la entrada de un hospital creado más tarde en la villa por Cisneros. Y aquí está la placa del ayuntamiento de Torrelaguna que homenajea a su hijo más ilustre, ¿no? Esta iglesita, en cambio, es una iglesita de la villa de Cisneros, la villa de origen de la familia paterna, ¿no? Muy bien. Contando Cisneros alrededor de 14, 15 años, y en virtud también de una decisión paterna, se va de Torrelaguna para emprender los estudios universitarios en Salamanca. Allí vemos la catedral, la mole de la Catedral Nueva, más pequeña y más hacia adelante se ve la silueta de la torre de la Catedral Vieja, y en primer plano el río Tormes, a cuya vera se encuentra la ilustre ciudad universitaria española. Los biógrafos plantean un problema acerca de si realmente se dirigió de Torrelaguna a Salamanca o primero cursó estudios de gramática latina en algún otro lugar. Hay quienes opinan que pudo haberlo hecho en Cuéllar, otros que pudo haberlo hecho en Alcalá, pero la opinión más sólida, más firme de los biógrafos es que directamente se dirigió a Salamanca, ahí desarrolló sus estudios de gramática latina e ingresó en la universidad para hacer estudios jurídicos.
ustedes tienen allí en el resumen biográfico que yo he puesto, es que entre 1450 y 1460 se desarrollan los años de estudio de Gonzalo Jiménez en Salamanca. En Salamanca lo llamarán Gonzalo de Torrelaguna, ¿sí? Porque de ahí viene, de ahí ha nacido, de ahí procede. Es probable que hablase como se hablaba en Torrelaguna, no en Salamanca o en Palencia o en Cisneros. Y por eso en Salamanca lo identificaban como Gonzalo de Torrelaguna. Cuando yo hablaba me refiero al acento particular con que pronunciase su castellano de la segunda mitad del siglo XV. Los estudios jurídicos estaban organizados en dos grandes etapas. Primero se estudiaba el derecho canónico, tomando como texto fundamental las decretales. Y después, una vez que se terminaba el curso del derecho canónico, se empezaba con el estudio del derecho civil, que tenía como texto fundamental el Corpus Juris Civilis de Justiniano, más las leyes castellanas, fundamentalmente la compilación llamada Las Partidas, ¿no? Muy bien. Cisneros, hacia el año 56, ya figura en los documentos de la Universidad de Salamanca como bachiller en decretos, o sea, ya ha terminado la parte de los estudios canónicos y ha recibido el grado de bachiller en derecho canónico, ¿no? Bachiller en decretos. Y como tal empieza a dar clases mientras prosigue sus estudios de derecho civil. Había precisamente unas cátedras que eran una suerte de pasantía, diríamos hoy, ¿no? Se llamaban cátedras cursatorias, que eran cátedras que ejercían como profesores auxiliares o ayudantes, ¿no? Los bachilleres en decretos mientras proseguían sus estudios de derecho civil. Y está la documentación que muestra que Cisneros hizo eso, ¿no? Por eso tienen allí el dato. Muy bien. Su docencia se inicia como profesor de Derecho Canónico, auxiliar, en la Universidad de Salamanca. Bien. Para el 1460 se culmina el periodo de los estudios. Bueno, acá tenemos la biblioteca de la Universidad de Salamanca, la biblioteca vieja, ¿no? Que la he puesto aquí precisamente para simbolizar que en el itinerario de la vida de Cisneros, Salamanca, la ciudad de los estudios. Hago la aclaración siguiente. Salamanca, desde su origen en el siglo XIII hasta esta época, fue célebre fundamentalmente como un centro de estudios jurídicos. O sea, el fuerte salmantino era el derecho. Recién en la época en que Cisneros está cursando, empiezan a cobrar relevancia los estudios teológicos en Salamanca. Pero todavía no existe facultad de teología en Salamanca, porque los estudios teológicos están asociados a tres studium se llamaban en las órdenes mendicantes, los centros de estudios propios de cada orden, que tenían su sede en un convento de la orden. Había tres studia importantes en Salamanca: el de los dominicos en San Esteban, el de los franciscanos y el de los agustinos. De estos tres, el que con el correr del tiempo se va a destacar por encima de todos es el de los dominicos en San Esteban, de donde van a salir una playa de teólogos ilustres, entre los cuales se encuentran los teólogos más importantes del Concilio de Trento, en el siglo XVI. Pero en este momento lo que hay son la enseñanza teológica en cada uno de estos tres studia. Pero ya empiezan a aparecer figuras descollantes, figuras importantes, vinculadas a los estudios teológicos en la Universidad de Salamanca en esa época. De Salamanca ha salido nada menos que el tostado, Alfonso de Madrigal, que ya en esa época era obispo de Ávila y es uno de los más eminentes teólogos españoles del siglo XV. Empieza una atmósfera de gran efervescencia teológica que es en este momento de los estudios cisnerianos en Salamanca
el fermento original de lo que va a ser la constitución de la Facultad de Teología ya en el siglo XVI, de la universidad. A partir de ahí, Salamanca va a ser eminentísima en teología, ¿sí? De alguna manera va a ser la gran universidad teológica de toda la cristiandad, a partir del siglo XVI. También observan los biógrafos que a Cisneros personalmente le interesaba mucho más la teología que el derecho. Es decir, él estudió derecho, pero lo que realmente lo apasionaba y le interesaba era el estudio teológico. Y eso se va a ver reflejado más tarde en su profunda dedicación al estudio, aún siendo obispo y en medio de sus tareas episcopales. Yo voy a leer dentro de un rato un fragmento de una fuente antigua donde esto queda reflejado. En 1460, entonces, contando alrededor de 24 años, Cisneros termina sus estudios en la Universidad de Salamanca, parte de la universidad. Bueno, y aquí en los biógrafos, sobre todo si se atiende el contraste entre los biógrafos antiguos y los modernos, hay una especie de desconcierto porque no hay abundancia de documentos que nos permitan seguir el itinerario de Cisneros precisamente. Pero lo que sí es cierto es lo siguiente. En este periodo de 10 años, que va entre 1460 y 1470, Cisneros, ya egresado de la Universidad de Salamanca, se dirige a Roma. Lo que no podemos precisar en qué año. Se dirige a la ciudad de Roma. Acá está Salamanca de nuevo, una hermosa foto de la avenida que desemboca en una de las puertas laterales de la Catedral Nueva. Hago la salvedad de que esa Catedral Nueva no estaba completa, ni mucho menos cuando Cisneros iba. Claro, nosotros vemos estas fotos como... Acá hay un problema de historia, digamos así. La foto nos... Fíjense, esto es la catedral, la lateral de la catedral, y también las fachadas, dos fachadas de la universidad, ¿no? Y en el medio se ve la famosa estatua de Fray Luis de León. Fray Luis de León es un agustino de Salamanca, ¿no? Pero 100 años después de Cisneros. Y la estatua, por supuesto, es muy, muy posterior al propio Fray Luis de León, de manera tal que esto no es una arquitectura que haya visto Cisneros, digamos. Por eso, ahora que se dirige a Roma, yo procuré poner imágenes grabados que representan a Roma en el siglo XV. Porque si yo pongo de entrada la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Pedro no existía cuando Cisneros llegó a Roma. La que existe hoy. Existía esta otra. Esa era la Basílica de San Pedro. ¿Sí? Esta es la antigua Basílica de San Pedro. La constantiniana, como se la llama. Porque el grueso del edificio principal fue edificado ya en la época de Constantino. O sea, venía del siglo IV esta iglesia. Y en el siglo XV ya ciertamente amenazaba ruina en buena parte. Como ustedes ven, tenía un atrio, ¿no?, porticado que la precedía, enorme, y después venía la basílica de planta típicamente romana, ¿no? Una basílica con una nave central y dos naves laterales. Tenía un campanario hecho mucho después, ¿ven? Aquí, de estilo románico. Eso era la plaza de San Pedro, digamos, ¿sí? Eso era San Pedro en el Vaticano. Bien. Va a Roma. En Roma es ordenado sacerdote. Y alrededor ejerce también funciones en Roma como jurista, dentro de la curia romana. Y finalmente vuelve a España, hacia el 1470. Y vuelve con un nombramiento, con una designación hecha directamente por el Papa. Una designación papal, para cubrir el arciprestazgo de Uceda que había quedado vacante. Ahora, ese arciprestazgo pertenecía al arzobispado de Toledo, cuyo obispo era en ese momento este hombre, Alfonso Carrillo de Acuña. Don Alfonso Carrillo de Acuña es una personalidad importante en la historia de Castilla en la segunda mitad del siglo XV, perdón. Es un típico representante de lo que era la aristocracia castellana de esa época,
profundamente facciosa, o sea, dividida en banderías políticas, la llamaríamos nosotros hoy, ¿no? Carrillo estaba asociado a una de esas facciones, esa facción que va a intervenir según los momentos, favoreciendo la causa de Isabel la Católica o procurando estorbarla de alguna manera, aunque Carrillo fue uno de los pilares defensores de Isabel la Católica en toda la primera fase, ¿sí? En su enfrentamiento con la candidatura de la Beltraneja, de Juana la Beltraneja. Carrillo fue además tutor de Isabel la Católica, siendo ella menor de edad. Alfonso Carrillo es una figura importantísima en la Castilla de esa época. Bien, era en ese momento el arzobispo de Toledo. Y acaba de venir un choque porque, según los biógrafos antiguos, Carrillo quería disponer que designar él a su candidato para el arciprestajo de Uceda. Esa es la villa de Uceda. Estamos en el entorno toledano de nuevo aquí, ¿eh? Venimos, la zona de Guadalajara, ¿sí? Hacia el sur de Toledo. Esta es una iglesita que está también en los alrededores de Uceda. Pertenece al arciprestazgo de Uceda. El arciprestazgo implicaba no solo el gobierno eclesiástico de la villa de Uceda y de todo su entorno, sino también el gobierno civil. Para esto hay que entender cómo está organizada la España de la época, pero en eso no me voy a detener mucho porque nos llevaría un buen tiempo. Los arciprestes de Uceda eran al mismo tiempo comendadores de Uceda, de manera tal que ejercían el doble gobierno, el eclesiástico y el civil. Y el joven Carrillo, que ya no era tan joven, el arzobispo Carrillo quería poner su propio candidato. Entonces, ante la presentación de este hombre que llega de Roma con una designación para la arciprestazgo de Uceda, lo que hace es no aceptar el documento papal que se le presenta, aunque los juristas del arzobispado dicen que está todo en regla y que hay que designarlo a él, y lo declara detenido a Cisneros, hasta que ceje en su empeño de ser el arcipreste de Uceda. Esto va a dar lugar a la famosa detención de don Gonzalo Jiménez de Cisneros, arcipreste designado, pero no en funciones, de Uceda, que va a pasar recluido un buen tiempo. Es una prisión, no se imaginen que fue a la cárcel, no, pero se le designaba un lugar donde tenía que residir y estaba impedido de ejercer las funciones para las cuales había sido designado por decreto papal, ¿no? Y esto por mandato del arzobispo, que pretendía que esa designación le competía exclusivamente a él. Acá hay un conflicto de jurisdicciones entre la jurisdicción universal del Papa y la local del arzobispo, ¿se entiende? Y el arzobispo quiere disponer de su arciprestazgo como a él le parezca mejor y no designar a este. Muy bien. Cisneros, según los biógrafos antiguos, es combinado a que renuncie al arciprestazgo de Uceda o va a permanecer detenido todo el tiempo que sea necesario hasta que renuncie, y no renuncia, de manera tal que ceja en el empeño hasta que el que cede finalmente es el arzobispo Carrillo y entra en funciones como arcipreste de Uceda don Gonzalo Jiménez. Los biógrafos hacen hincapié en este episodio para señalar uno de los aspectos del carácter del cardenal Cisneros, y es su firmeza de resolución y su capacidad de enfrentarse a quien fuese, si le tocaba y si su conciencia se lo mandaba. ¿Está claro? Acá confronta con el arzobispo de Toledo y se aguanta el estado de prisión, ¿no?, durante un tiempo prolongado. Se habla incluso de no solo de meses, sino de años de duración de este conflicto. Digo se habla porque tampoco hay fuentes documentales precisas que nos permitan decir tuvo hasta tal año, hasta tal otro. Pero va a salir del arciprestazgo de Uceda para cumplir otra función.
Esto ya es en 1476. Si ustedes llevan la cuenta de los años, ya está cumpliendo los 40 Gonzalo Jiménez, ¿no? Y ahora va a ser designado capellán mayor de Sigüenza, por este hombre que está acá, otra figura importantísima del clero español de la segunda mitad del siglo XV, don Pedro González de Mendoza. Pertenecía a una de las familias de más rancia estirpe de la aristocracia castellana, los Mendoza. Nosotros conocemos a un miembro de esa familia seguramente, que es el llamado primer fundador de Buenos Aires, don Pedro de Mendoza. Pedro de Mendoza era de estos Mendoza, ¿sí? Como el hermano de Pedro de Mendoza, que fue virrey de México. Pero también era de los Mendoza, pertenecía a la familia Mendoza, una figura que es célebre en la historia de la literatura, que es el Marqués de Santillana, ¿no? Sí, los Mendoza eran una familia, insisto, de larga tradición, y eran una de las familias principales de Castilla. Los Mendoza fueron los protectores de Juana la Beltraneja, ¿sí? Y porque la niña les fue encomendada en custodia, ¿no? De manera tal que figuraban en el bando opuesto a Carrillo, en la lucha política del Reino de Castilla. El arzobispo de Toledo, Carrillo, le tenía a este Mendoza una enemistad necesaria por las reyertas ancestrales, ¿no? Y encima le tenía una inquina particular porque Mendoza había conseguido que lo hiciesen cardenal, ¿no? En un momento en que eso lo estaba tramitando Carrillo, que quería el cardenalato él, ¿no? Pedro González de Mendoza lo lleva a Cisneros, a su obispado de Sigüenza. Yo ahí creo que puse acá la... Mendoza había nacido en 1428 y murió en 1495, fíjense, ¿no? Es un hombre un poco mayor que Cisneros. En cambio, el otro, Carrillo, era un hombre de la generación del padre de Cisneros. Había nacido en el 1410, si mal no recuerdo, ¿no? 1410, es un hombre ya de mayor edad. Cisneros nació en 1436, ¿sí? Este ya era más parejo en edad, le llevaba unos pocos años a Cisneros, y van a entablar una relación de gran cercanía. El cardenal Mendoza es retratado por los biógrafos de la época como un hombre sumamente culto, sumamente refinado en sus modales, en su modo de vida, un hombre además muy amante de las letras, de los estudios, va a fomentar los estudios en España, va a instituir lugares de estudio, siendo arzobispo de Toledo, porque va a suceder a Carrillo como arzobispo de Toledo, este Mendoza. Después de la muerte de Carrillo, el que lo sucede como arzobispo de Toledo es Pedro González de Mendoza. Y siendo arzobispo de Toledo, va a establecer estudios generales en la ciudad de Alcalá de Henares, que son un preludio de lo que después hará Cisneros, ¿no? Pero el cardenal Mendoza es un hombre interesante, con los más y los menos de lo que sería el alto clero aristocrático de la Castilla de la época, ¿no? Con ciertos desórdenes en las costumbres, con una gran altanería, ¿no? Que en el caso de González de Mendoza estaba atenuada por su fineza de trato, era un hombre muy cordial, muy gentil, mientras que Carrillo era un hombre iracundo, de modales violentos, ¿no? Ese es un contraste que hacen todos los historiadores, los cronistas de la España de la época. Bien. Este hombre lo lleva entonces a Gonzalo Jiménez como capellán mayor, lo cual significa que él era el encargado de ordenar toda la clerecía
de la diócesis y en particular la clerecía catedralicia, es decir, todos los canónigos dependían de él como capellán mayor. Además, según algunos biógrafos también, más tarde lo designa por un cierto periodo provisor y vicario general de la diócesis. O sea, es un hombre de la confianza del cardenal Mendoza. El cardenal Mendoza en ese momento era arzobispo, pero en realidad no arzobispo, sino administrador apostólico de Sevilla y obispo de Sigüenza. Cuando lo designen arzobispo de Toledo, va a seguir siendo el obispo de Sigüenza. Es una cosa que a nosotros nos puede resultar rara, pero ese es uno de los problemas que va a tratar de subsanar la llamada reforma eclesiástica, ¿no? Es decir, lo que se llama la acumulación de beneficios. La misma persona tenía más de un cargo, ¿no? Era obispo de este lugar, pero también de este otro, ¿no? Eso es decir, quien va a subsanar eso de modo pleno va a ser el Concilio de Trento, ¿está claro? Para la Iglesia universal. Pero, bueno, establecido como capellán mayor en Sigüenza, Cisneros, ahí está Sigüenza, ¿no? Eso es la villa de Sigüenza. Se ve el castillo, ¿no? Se ven las torres de la catedral. Esto es una iglesia de Sigüenza. Acá está la catedral. Bien. En Sigüenza está instalado Gonzalo Jiménez de Cisneros, el honorable bachiller don Gonzalo Jiménez de Cisneros, como, así se lo titula en varios documentos de la época, el honorable bachiller don Gonzalo Jiménez de Cisneros, capellán mayor del obispo de Sigüenza. Tiene una serie de beneficios, tiene anexos al oficio de capellán mayor, conserva algunos beneficios propios en su villa natal de Torrelaguna, pero en 1484, por una decisión personal que sorprende a todo el mundo, empezando por el obispo Mendoza, el cardenal Mendoza, Cisneros renuncia a todos sus oficios y se retira a la Salceda. Seguimos el itinerario de Cisneros, otro viajecito. La Salceda era un eremitorio, o sea, un lugar para ermitaños, que había fundado este hombre, un fraile franciscano llamado Pedro de Villacreces. Pedro de Villacreces, a fines del siglo XIV, inicia una reforma de la orden franciscana en España, en Castilla, con un extraordinario rigorismo ascético, ¿no? Y con una fuerte impronta eremítica. Los frailes villacresianos se retiran a vivir en pequeñas ermitas, donde pasan en soledad la mayor parte del tiempo, dedicados a la oración y a la penitencia. Y el sitio fundamental que conserva esta práctica, fíjense, estoy hablando del fin del siglo XIV, ¿sí? O sea, un siglo atrás. El sitio principal que conserva esta práctica villacresiana es la Salceda. Esto es un grabado que representa el eremitorio de la Salceda en el siglo XV. No es muy claro, pero a ver, es lo único que conseguí realmente. Y aquí vemos las ruinas. Lo que se puede ver de la Salceda hoy día son estas ruinas. Entre los siglos XV y XVII, la Salceda creció como lugar religioso. Junto a las ermitas antiguas se construyó un convento muy importante, una iglesia importantísima, que contenía una capilla con numerosas reliquias. Las reliquias llegaron en la segunda mitad del siglo XVII, las lleva otro Mendoza ahí. Hijo de la princesa de Éboli, famoso personaje también de la España del siglo XVI esta vez. Él, que durante toda su vida había procurado reliquias de diversos lugares, de España y del resto de la Europa cristiana, y las llevó todas a la Salceda,
donde se retiró también. Todo ese complejo que durante siglos fue un centro de estudios importantísimo, también una biblioteca enorme, la Salceda entre el siglo XVII y XVIII se crea en la Salceda una biblioteca magnífica. Todo ese complejo queda destruido, parte fue incendiado y después quedó en ruinas y abandonado, después de la desamortización de Mendizábal en la primera mitad del siglo XIX. La desamortización de Mendizábal es una medida que tiene lugar en lo que se llama el periodo liberal de los años 30, ¿no? Bajo el reinado de Fernando VII todavía, ¿no? Donde los liberales españoles arremeten contra la Iglesia y una de las medidas que sacan es esa de la desamortización de los bienes eclesiásticos, lo cual implicó que el Estado se incautó de una gran cantidad de propiedades eclesiásticas, expulsó a quienes las habitaban y presuntamente las iba a convertir en lugares productivos, mientras que en manos de los frailes y monjes eran improductivas, no servían al progreso económico. Ese es el fundamento de la ley, ¿no? De la desamortización de Mendizábal. Pero acá ya nos encontramos con una ruina, ¿no? Que nos pone en el itinerario de la historia con otro contraste, ¿no? Otro contraste entre la España de Cisneros y de los siglos siguientes y la España de hoy día y del siglo XIX, en la medida en que preludiaba la de hoy día. En esas ruinas de la Salceda se encuentra este monolito con una placa que, si la leemos, dice: a Fray Francisco Jiménez de Cisneros, que en el humilde cenobio franciscano de Nuestra Señora de la Salceda, cuyas sagradas ruinas contemplas, forjó amorosamente calor de Dios y de la patria, su alma de santo y de genio, el pueblo de Tendilla. Tendilla es esto es 1929, ¿sí? El pueblo de Tendilla es la villa más próxima a la Salceda. La Salceda no era un poblado, la Salceda era un yermo, una especie de descampado, ¿no? Con unos arbolitos, ¿no? Y ahí se habían retirado Villa Cresces y ahí quedó el eremitorio, ¿no? Pero la villa más próxima es la villa de Tendilla, cuyo ayuntamiento, sus vecinos, digamos así, son los que erigen este monolito conmemorativo, ¿no? Con esa leyenda tan hermosa, dedicada a Cisneros, que dice ahí: forjó amorosamente calor de Dios y de la patria, ¿no? Y aquí a partir de ese momento hay un giro importantísimo en la vida del cardenal Cisneros. Eso es lo que se llamarse su conversión, en el sentido de que a partir de allí su vida se va a transformar en la de un fraile estrictamente observante, un hombre profundamente ascético. Ese ascetismo lo va a conservar toda su vida, siendo arzobispo, siendo cardenal, siguiendo a la corte por toda España porque es el confesor de la reina Isabel. De manera tal que en medio de todas esas actividades, inclusive ejerciendo funciones políticas, vamos a ver enseguida, el cardenal Cisneros va a conservar su vida de fraile, estrictamente observante. Aquí lo vemos también en hábito de fraile franciscano, una hermosa estatua ya hecha en el siglo XX, ¿no? Muy bien. Cisneros se retira a la Salceda, profesa como fraile franciscano, según la reforma villacresiana, es decir, el eremitorio de Salceda funcionaba con una gran autonomía, tenía un guardián propio, que era el superior de la comunidad de los ermitaños, pertenecía a los franciscanos de Castilla, pero autónomamente, porque tenían su propio modo de vida, no seguían la regla común de los restantes franciscanos, ni siquiera de los observantes que no eran villacresianos. Es aquí donde al adoptar nombre como fraile franciscano, pasa a llamarse Fray Francisco. ¿Está claro? Don Gonzalo Jiménez de Cisneros ahora es Fray Francisco Jiménez de Cisneros. Al poco tiempo de residir en la Salceda, lo designan los frailes, lo eligen los frailes, guardián de la Salceda. Es decir, el superior que rige el eremitorio. Y estando en la Salceda, fíjese, esto es
acá tenemos otro diseño, digamos, entre 1485, en que ya llegando a fines del 84 es cuando renuncia a su oficio en Sigüenza, renuncia a todos sus beneficios y se traslada a la Salceda. Entre el 85 y el 95, Cisneros es un fraile de la Salceda y es el guardián de la Salceda. ¿Está claro? Hasta el 95, ¿por qué? Y porque se le van a agregar otros oficios, como verán enseguida, durante ese periodo. Pero lo que primariamente él es en ese decenio es eso, ¿no? Fraile franciscano y guardián de la Salceda. Hasta el 1495, en que va a ser designado por el Papa Alejandro VI, arzobispo de Toledo y primado de España, y por lo tanto, como dice allí, canciller mayor de Castilla. Fíjese que los arzobispos de Toledo, además de ser primados de la Iglesia de España, ¿no?, tenían la primacía o el primado de honor sobre todos los obispos españoles, tenían un oficio civil. Eran cancilleres mayores del reino. ¿Está claro? Eso iba unido a la condición de arzobispo de Toledo. Eso pasaba en la mayoría de los reinos de la cristiandad. Los arzobispos primados solían tener funciones civiles, que iban unidas a su condición de tales, de arzobispos primados. Ahora bien, en la Salceda reside Cisneros en el año 1492, estamos dentro de ese decenio, ¿no?, en el cual los reyes católicos, con la reconquista de Granada, culminan la empresa plurisecular de la Reconquista. Digo esto ¿por qué? Porque al reconquistar Granada hay que designar obispo para Granada. Y la reina Isabel presenta ante el Papa, para que lo designe obispo, a su confesor, que era Fray Hernando de Talavera, un fraile jerónimo, monje jerónimo en realidad. Fray Hernando de Talavera pasa a ser arzobispo de Granada. La reina Isabel se queda sin confesor. Entonces empieza a buscar a ver a quién. Y va a terminar eligiendo al fraile de la Salceda, ¿no?, Fray Francisco Jiménez de Cisneros. A partir de 1492, por lo tanto, Cisneros va a ser el confesor de la reina Isabel hasta la muerte de la misma. Esto lo introduce ahora en un nuevo círculo de actividad, la corte castellana, que obviamente está unida a la corte aragonesa. ¿Por qué? Y por el matrimonio de los reyes católicos. Esto es un hecho histórico que todos conocemos, no lo voy a enfatizar más. Aquí tenemos el blasón cruzado, ¿no?, de la monarquía castellana y aragonesa. Castilla y León y Aragón con todos sus reinos, reino de Aragón, reino de Valencia, condado de Barcelona, ¿no?, y reino de Mallorca. Y el otro es el reino de Nápoles, ¿sí?, reino de Sicilia. El que está cortado en diagonal, digamos así, al lado de las barras, que tiene las barras y tiene las águilas negras sobre fondo de plata. Eso es el reino de Sicilia, el reino de Nápoles, ¿no? Los reyes de Aragón eran también reyes de Sicilia, ¿sí? Este es el famoso escudo combinado de ¿quiénes? De los reyes católicos, ¿no? Isabel, reina de Castilla y León, y Isabel I de Castilla, y Fernando II de Aragón, ¿no? Muy bien. Es un escudo timbrado con la corona real y que tiene detrás el águila de San Juan, ¿no? El águila que representa al evangelista San Juan, fíjense que es un águila con las alas desplegadas y que tiene un nimbo en la cabeza, ¿no? Esta es la heráldica de los reyes católicos. Esto lo pongo aquí como símbolo de esa realidad política de la España de ese momento, en la que entra Cisneros en su condición de confesor de la reina Isabel. Esa condición la tendrá desde 1492 hasta la muerte de la reina, ¿no?,
ustedes lo tienen aquí. La reina Isabel muere en 1504, ¿no? Y Cisneros fue su confesor hasta su muerte. Aquí está de nuevo el blasón. Esto es en la fachada de San Juan de los Reyes, en Toledo. Mandado a construir por los Reyes Católicos. Y acá lo vemos a Cisneros fraile, ¿no? Muy bien. Todos los cronistas de la época enfatizan cómo Cisneros se movía en la corte de una manera que resultaba admirable para todos, porque, claro, primero, como fraile de la observancia estricta franciscana, andaba ordinariamente descalzo, o sea, no llevaba más calzado que unas sandalias que eran una suela con unas correitas, ¿sí? Andaba siempre con su hábito de fraile, andaba siempre a pie, o sea, cuando tenía que andar iba a pie de todos lados con una mula, ¿sí? Por si necesitaba subirse, y acompañado de otro fraile. Fíjese que los frailes siempre andan de a dos, ¿no? Porque están cumpliendo un mandato evangélico ahí. Andan siempre, se acompañan uno al otro. Cisneros se mueve siempre como un fraile y entra en la corte como tal, y vive como tal, sigue viviendo como tal. Entra a la corte cuando lo llaman y se va inmediatamente de cumplir con sus oficios, no se queda en la corte, no cabildea en la corte. Es una figura que sorprende no solo por su austeridad visible, sino también por su vigor moral y también por el hecho de que la reina lo reverencia. Isabel la Católica, cuyas virtudes eran admiradas por todos los miembros de la corte y por el pueblo castellano, sentía una enorme, no respeto, una enorme reverencia por Fray Francisco Jiménez. En el año 1494, Cisneros adquiere otro oficio. Es designado superior provincial de todos los franciscanos de Castilla. Y en este carácter va a emprender una actividad reformadora enorme dentro de la orden franciscana, que más tarde se va a asociar a su condición de comisario de reforma para todos los religiosos mendicantes por mandato del Papa Alejandro VI en bula que es del año 1499. ¿Sí? Pero para ese entonces, 1499, el cardenal Cisneros ha sido designado arzobispo de Toledo en 1495, que es lo que será hasta su muerte, ¿no? De 1495 a 1417, Cisneros sucede al cardenal Mendoza. Después de la muerte del cardenal Mendoza, es designado arzobispo de Toledo Cisneros. Medida que conmueve a toda Castilla, ¿no? Y en gran medida tiene una repercusión también asombrosa en el resto de la cristiandad. ¿Por qué? Y porque la sede toledana ya llevaba siglos adjudicada siempre a grandes personalidades de la más alta aristocracia castellana. En virtud de la importancia que tenía el arzobispado de Toledo, no solo desde el punto de vista eclesiástico, sino también desde el punto de vista civil, por los oficios civiles que desempeñaba el arzobispo de Toledo y por no solo su condición de canciller mayor de Castilla, sino que el arzobispado de Toledo también implicaba el gobierno civil de buena parte de la diócesis, ¿no? O sea, el arzobispo de Toledo era una figura de primer orden dentro del reino. Entonces, se nombraba ordinariamente a personas de la más alta aristocracia. Era lógico en un reino de carácter aristocrático. La designación de Cisneros es una cosa sorprendente. La iniciativa de la elección viene de la reina Isabel, aunque según los biógrafos antiguos también obedece a una recomendación del cardenal Mendoza. Cuando se le pregunta al cardenal Mendoza en su lecho de muerte a quién recomienda para suceder en el arzobispado de Toledo, en lugar de designar a alguno de sus parientes, había uno que era un candidato importantísimo, era un sobrino de Mendoza,
él dice el nombre de Fray Francisco Jiménez de Cisneros. Esto lo dicen varios cronistas, de manera tal que no hay por qué dudar del hecho, ¿no? La recomendación del cardenal Mendoza es que lo nombren a Cisneros. Y la reina Isabel va a procurar del Papa Alejandro VI que sea designado arzobispo de Toledo el fraile Cisneros, cosa que obtiene en el año 1495, en el mismo año de la muerte de Mendoza. Muy bien. Unos pocos años después va a ser designado cardenal de la Santa Romana Iglesia, lo cual era normal en los arzobispos de Toledo. Y de ahí que lo llamemos el cardenal Cisneros, ¿no? Cardenal del título de Santa Balbina. Aquí tenemos Toledo, su sede arzobispal, ¿no? La catedral de Toledo. La catedral por dentro con el coro de canónigos en medio de la nave principal, ¿no? Esto que se ve así, ¿no? Ese es el coro. Acá lo vemos de dentro el coro. En cuanto es designado arzobispo de Toledo, uno de los primeros conflictos que van a tener que resolver Cisneros es su conflicto con el cabildo, que tiene varias componentes, es interesantísimo, pero no me puedo detener en eso en particular. Pero el cabildo está mosqueado, primero que nada, porque no se ha atendido su recomendación, porque al cabildo también se le consultaba a quién recomendaba para suceder al arzobispo difunto, ¿no? ¿Está claro? No se ha atendido la recomendación del cabildo, que había postulado al sobrino de Mendoza, ¿sí? Les viene encima un fraile que tiene fama de riguroso, de vida ascética, de reformador, y que una de las primeras medidas que toma parece apuntar a que los va a querer reformar a ellos también, porque son medidas disciplinares que tienen que aplicar los canónigos del cabildo. Les impone que los que están de turno para el coro tienen que residir en el claustro catedralicio, y después ya se hace una serie de recomendaciones en torno al modo de vida que tienen que llevar. Eso todavía cuando no ha sido entronizado como arzobispo de Toledo. Todavía no llegó a Toledo y ya les está mandando disposiciones para cómo tienen que... Claro, el cabildo empieza a entrar en efervescencia, ¿no? A molestarse e incluso a tramitar en contra del arzobispo, a quejarse. Intentan la queja ante la corte y obviamente la reina Isabel los manda a paseo, y entonces designan una delegación para que vaya a Roma a reclamar contra la designación de Cisneros. Bien. Esto, para que ustedes vean, yo voy a leer un parrafito de una crónica en relación con esto, que dice así, para ubicarse en esto que estoy tratando de presentar, ¿no? El que habla acá es el historiador Jerónimo de Zurita, y dice así: entendían en estos tiempos el rey y la reina con gran celo y fervor en reformar y reducir a verdadera observancia las órdenes de religiosos que en España había, se refiere a los reyes católicos, ¿no? Y aunque la obra era tan meritoria y santa, no faltaba quien la impidiese, y hacían en la corte romana gran contradicción el cardenal de Portugal y el general de la Orden de San Francisco, afirmando que por reducir las órdenes a más estrecha regla, muchos de los profesores, o de los profesos de la orden, apostataban y algunos se hallaron que se habían pasado a tierras de infieles a tornarse moros. Pero era bien notorio que tales religiosos eran aquellos que tenían más necesidad de reformarse, pues hallaban por mejor renegar la fe que reducirse a la verdadera regla de San Francisco, lo cual era manifiesta prueba de la necesidad que de esto había. Era tan grande la envidia y odio que entre sí tenían los que profesaban la observancia y los que la aborrecían, que el general y los frailes de su partido, porque Fray Francisco Jiménez de Cisneros hacía muy grande instancia en reformar su orden, hablaban de su persona deshonestamente, poniendo lengua en varón tan grande y de tal vida y ejemplo, que ninguno se le igualaba en guardar con más aspereza y austeridad lo más riguroso de su religión. Y esto hablando de la reforma dentro de la orden franciscana, ¿no? Imagínense cuando empieza a entrar en la diócesis de Toledo
y se topa con el cabildo, ¿no? Bien. Otro oficio que desempeñó el cardenal Cisneros fue el de inquisidor general de Castilla. Este oficio del cardenal Cisneros lo va a, que se asocia al de su condición de arzobispo de Toledo, va a estar asociado a uno de los episodios importantes de los últimos años, que es la intervención en Granada. Porque Granada empieza a plantear una serie de problemas, ¿no? Tiene población morisca, ¿no? Hay revueltas. El arzobispo Talavera ha adoptado un modo de proceder que suele considerarse muy gentil, muy respetuoso, muy suave, pero que al mismo tiempo es tomado como indicio de debilidad, ¿no? Y da origen a una serie de movimientos dentro de los moros de Granada que hacen inestable o hacen peligrar la situación de reconquista del reino. ¿Está claro? Ahí va a intervenir Cisneros en su condición de inquisidor general para, aplicando, primero para solucionar el problema que está planteado, y aplicando unos procedimientos que, por comparación con los de Fray Hernando de Talavera, suelen considerarse más rígidos, pero que tampoco son, digamos así, despóticos, ¿no? Eso es un tema que hay que... Aquí tenemos... bueno, ya voy a entrar en eso. Pero los procedimientos de Cisneros como inquisidor general son considerados ejemplares en relación con una cosa fundamental. También se ocupa de la reforma de la Inquisición castellana, porque de entrada organiza un proceso para atender toda reclamación o denuncia contra procederes disconformes con la ley de los inquisidores. Es decir, procesa a los propios inquisidores por incumplimiento de la ley o por abuso de su autoridad. Esa fue la primera medida general que tomó Cisneros como inquisidor general del reino. De manera tal que en eso también se aprecia su talante riguroso y su, podemos decir, amor por la justicia que lo caracteriza siempre. En eso no solo es profundamente cristiano, sino también profundamente castellano. Está obsesionado siempre por darle a cada quien lo que le corresponde y no avasallar el derecho de nadie. ¿Está claro? Y hacer respetar los derechos que sabe que tiene, también. Bulas. Voy a mencionar otros aspectos más y ya vamos a ir terminando, ¿no? Porque siendo arzobispo, yo hablé hace un rato del amor por el estudio del cardenal Cisneros. Siendo arzobispo, reunía permanentemente tertulias teológicas mientras comía para estudiar constantemente. Yo voy a leer ahora una crónica que se refiere a eso, y eso tiene que ver con una de las últimas cosas que quiero decir, que es su gran empresa de los últimos años, diríamos así, la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares, que va a ser la segunda gran universidad de España durante siglos, después de Salamanca, Alcalá, ¿no? Origen de la actual Universidad de Madrid, ¿no? Que de Alcalá se traslada a Madrid ya en el siglo XX, creo, ¿no? Pero voy a leer un texto que dice así. El texto pertenece al doctor Balboa, que participó de esas tertulias que he mencionado recién, y dice así: diré también lo que pasó después que fuimos llamados para casa del cardenal, mi señor, el doctor Vergara y yo. El doctor Vergara para secretario y yo para aquel ejercicio de letras y disputas que tenía siempre en su mesa, el cual ejercicio y disputa daba tanta autoridad a su persona y casa
que sonaba en toda la cristiandad, y que concurrían a la dicha disputa tantos varones del reino, que no se tenía por letrado en teología quien no fuera la dicha disputa, porque había un banco grande así para los que defendían las conclusiones como para los que arguían. Y a mí me aconteció en 12 meses continuos defender en cada día 3 o 4 conclusiones de teología y filosofía. Y por ser espectáculo tan admirable, muchos otros, sin los letrados, concurrían a la dicha disputa sin condes, duques y marqueses que comían con el cardenal, mi señor. Y era este ejercicio tan continuo que no solamente estando de asiento, mas también caminando, abierta de ambas partes la litera, iban siempre los doctores teólogos de una parte y de otra, poniendo cuestiones y averiguando la verdad de ellas. Y esto era plática y comunicación de todo el camino, como si estuviéramos de asiento. Y esto nunca cesaba, si no es cuando las compañías de hombres de armas que estaban aposentadas en los lugares salían con sus capitanes a presentarse delante del cardenal mi señor, arremetiéndose en escuadrones por darle contento, porque era tan aficionado a las armas como a las letras y virtud. Y después que habían hecho su salva, el capitán llegaba a la litera a besar las manos al cardenal mi señor y despachábale graciosamente, y luego los teólogos tornábamos a nuestro ejercicio de letras. Y los doctores teólogos de su casa éramos tratados muy honradamente y nos mandaba siempre dar sillas de respaldo en su cámara, tratando con nosotros familiarmente como compañero y no como señor. El ejercicio de letras no solo se tenía a la mesa en la comida, lo cual era tan público como está dicho, mas también era mucho mayor el ejercicio de letras a la noche en secreto en su estudio, concurriendo a él los doctores que éramos sus criados. Porque tuvo este orden de vida en todo el tiempo de su gobernación, que luego que se levantaba, se sentaba por espacio de 4 horas a oír y comunicar con los consejeros del reino sobre la provisión y gobernación de lo que era menester para el mismo reino, y después de haber acabado se entraba a su retiramiento y para recreación y alivio de su trabajo se ponía a estudiar, las más veces en las partes de Santo Tomás y en otros libros sagrados. Al punto de las 6 éramos llamados los doctores criados suyos para que entrásemos donde él estaba, que era en su estudio, a donde por espacio de 2 horas y otras veces hasta que era hora de cenar, estábamos en el ejercicio de las letras, proponiendo cuestiones gravísimas y diciendo cada uno su parecer sobre ellas, y él resolviendo y dando su parecer el postrero de todos, el cual parecer en lo que tocaba a la Sagrada Escritura era muy acertado, porque era en esta muy sabio y ejercitado. Muy bien. Leí completo este texto porque nos presenta una figura realmente sorprendente. Fíjese, dice que la fama de estas disputas resonaba en toda la cristiandad. Pero era una cosa extraordinaria. El arzobispo, en lugar de estar en sus ratos de descanso, quién sabe, haciendo qué, o tratando cuestiones políticas, se rodeaba de teólogos y filósofos que disputaban, planteaban cuestiones, discutían, es decir, estaba permanentemente aprendiendo teología. Él, que tiene que ser maestro de la fe, obviamente se formaba constantemente en la doctrina de la fe, profundizada, meditada, ¿no? Para que eso fuese el alimento constante de su espíritu y lo guiase en todas sus acciones. Aparece también la personalidad de este hombre, ¿no? Como ordena todo en torno a sí y dispone que los teólogos lo acompañan. Es cuando va en litera, ¿no? La disputa sigue no solo en donde están comiendo, después sale en litera porque tiene que ir a algún lado o al otro lado y lleva un teólogo de un lado, otro del otro, que van discutiendo, ¿no? Y eso se interrumpe solamente cuando hay ejercicios de armas, que también le gustaban, dice, porque era aficionado no solo a las letras y a la virtud, sino también a las armas. Entonces le hacían maniobra a los capitanes, iban a saludarlo y después seguía la disputa, ¿no? Bien. Esto, acá habla de la gobernación del reino. ¿A qué se refiere esto? Esto no lo dije todavía, pero ustedes lo tienen en el esquema, ¿no? Si ustedes van al año 1506-1507, dice presidente del Consejo de Regencia de Castilla, ¿no? Presidente del Consejo de Regencia de Castilla. Y en el año 1516-17, regente de Castilla. En 2 ocasiones el cardenal Cisneros tiene en sus manos el gobierno de Castilla. ¿Está claro? Primero como presidente del Consejo de Regencia, año 1506-1507. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Ha muerto Felipe el Hermoso.
Felipe el Hermoso muere, que es el rey consorte de Castilla, ¿sí? Casado con doña Juana, que es la reina titular. Doña Juana ha heredado el reino de su madre, ¿sí? La heredera de Castilla es doña Juana. Va a asumir el trono junto con su esposo. Su esposo no llega a ser proclamado plenamente rey. Lo proclaman las cortes, pero no lo entronizan, no lo coronan. Y muere Felipe de Habsburgo, ¿no? Los tengo acá, esperen, que los vamos a ver las caras. Aquí están, ¿sí? Don Felipe de Habsburgo y doña Juana de Castilla. Juana I de Castilla, apodada Juana la Loca, ¿verdad? Bien. Acá están los blasones del uno y de la otra. Acá está el combinado de los dos. Y acá vemos a Maximiliano de Habsburgo, el padre de Felipe con Juana, y en el medio el hijo primogénito y heredero de doña Juana y de don Felipe, Carlos, el emperador Carlos V, ¿sí? Ese es el que está en el medio. Al morir Felipe, ¿quién va a entrar a ejercer la gobernación del reino de Castilla? En realidad, el gobernador, según la voluntad testamentaria de Isabel I, debía ser Fernando, ¿está claro? Pero hasta que Fernando el Católico se hace cargo del gobierno del reino, hay un periodo intermedio en el cual las Cortes castellanas designan un consejo de regencia. Y el presidente del consejo de regencia es el cardenal Cisneros. ¿Está claro? O sea que él maneja la situación política de Castilla entre la muerte de Felipe y el arribo de Fernando para hacerse cargo de la gobernación del reino. Recordemos que Fernando gobierna sus estados propios, que es la corona de Aragón, ¿no? En Castilla oficia como gobernador delegado. ¿En virtud de qué? De la impotencia para gobernar de la reina titular, su hija, doña Juana. ¿Está claro? Doña Juana es recluida por insanía en Tordesillas. ¿Está claro? Y declarada incapaz de gobernar. Y por eso hace falta un gobernador del reino. Ese gobernador va a ser Fernando. Hasta que se muera. Cuando se muere Fernando, ¿qué pasa? Y bueno, hay que esperar la mayoría de edad y que llegue a Castilla el heredero de la corona, el que va a asumir el reino siempre en representación de la reina titular, que es doña Juana, que es su hijo y heredero Carlos. Está claro que está en Flandes y se ha criado en Flandes. Va a llegar a Castilla para ocupar el trono castellano, correinando con su madre, que es la reina titular, ¿no? Fíjese que estamos en el año 1516, cuando muere Fernando el Católico, y Juana la Loca va a morir recién en 1551. ¿Sí? 1551. ¿Cuántos años después? Está recluida desde 1509 por insanía en Tordesillas. O sea que la reclusión dura 42 años, ¿verdad? Durante todo ese tiempo, ella es la reina titular, pero otros ejercen el gobierno del reino. ¿Está claro este asunto? Bien. La segunda regencia de Cisneros, ahí ya es regente del reino, regente de Castilla, se produce entre la muerte de Fernando y el arribo a Castilla de Carlos, que va a ocuparse del reino, ¿no? Como rey, ya como rey heredero, en realidad correy junto con su madre, que no reina, ¿no? Es la reina titular, como se la llama, de título pero no de efecto, porque está impedida por su insania, ¿no? Muy bien, este es el contexto político, pero hay dos empresas que yo quiero destacar en este último periodo de Cisneros. La primera, la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares. Ahí tienen los datos principales, ¿no? En 1499 hay bulas de Alejandro VI, dos bulas, que instituyen el Colegio Mayor de San Ildefonso, que va a ser el núcleo central de la Universidad de Alcalá de Henares. Y en 1512, ya el Papa, ese es Alejandro VI, el de las bulas del 99, el Papa Julio II, en 1512, sucesor de Alejandro VI, dicta las constituciones de la Universidad de Alcalá de Henares. Y en el mismo 1512 se obtiene del rey Fernando, como gobernador del reino de Castilla, los privilegios reales para la Universidad de
Alcalá que la equiparan a las otras del reino, que eran en ese momento Salamanca y Valladolid, ¿no? Con todos los privilegios que correspondían a la universidad. Las constituciones de 1512 del Papa Julio II otorgan una gran cantidad de privilegios también desde el punto de vista eclesiástico al rector de la universidad y al capellán mayor de la universidad, ¿no? A partir de ahí queda totalmente organizada. Cisneros va a poner todos los recursos materiales necesarios para la edificación del Colegio de San Ildefonso, de los colegios menores, de los albergues para los estudiantes. O sea, va a crear la ciudad universitaria de Alcalá de Henares, además de fundar la universidad, ¿no? Esto es Alcalá en esa época. Acá tenemos la célebre fachada de la universidad, ¿no? Acá hay un ejemplar de las constituciones ya del siglo XVII. Este es el patio mayor de la universidad. Lo vemos acá en otra toma, bellísimo, ¿no? Una edificación magnífica, que en la época de Cisneros están los planos, ¿no? Y se va edificando con el tiempo. Y acá está el famoso Paraninfo, o sea, el aula de los actos principales de la Universidad de Alcalá, ¿no? Este año se han hecho ahí unas cuantas conferencias ya en conmemoración del cardenal Cisneros. El Paraninfo, ahí está la tribuna, ¿no? Para los oradores del Paraninfo. Muy bien. Pero hay otra empresa que lo ocupa en estos años, esta. La Biblia Políglota Complutense. Esto es otra característica. La grandeza de este personaje es manifiesta, ¿no? Está a cargo del arzobispado de Toledo, funda la universidad, se ocupa de gobernar como regente el Reino de Castilla en 2 ocasiones. Tarea no le falta, de ninguna manera. Es inquisidor general del Reino de Castilla. Y de paso se ocupa de esto. Organiza la edición de la gran Biblia Políglota Complutense. Ahí tienen ustedes son 6 volúmenes. Se hace primero la parte correspondiente al Nuevo Testamento, que queda terminada, usted tiene las fechas allí, ¿no? En el 1514, creo, si mal no recuerdo. No sé si lo puse, creo que sí, pero... ¿No está? 1512. 1512 se termina el Antiguo, no 14, 1512 se termina la impresión del Nuevo Testamento y en 1517 la impresión del Antiguo Testamento, ya el año de la muerte de Cisneros. Y se va a empezar a distribuir públicamente varios años después, porque primero hace falta la autorización papal para que circule y recién para el año 22 creo que empieza a distribuirse públicamente, ¿eh? Pero ya está, es una empresa de una envergadura extraordinaria, porque fíjense que es una edición para el Antiguo Testamento del texto hebreo, la traducción latina, que va en el medio, la traducción griega de los 70, ¿no? Y en todo lo que es el Pentateuco, a la versión hebrea la acompaña el Targum arameo, o sea, el comentario arameo, la explanación aramea del texto hebreo. Fíjense, no se puede disociar la edición de la Biblia Políglota Complutense con 2 cosas de la vida de Cisneros. Una, la fundación de la Universidad de Alcalá, ¿no? Él quiere que sea un centro de estudios teológicos fundamentalmente, y en el centro de los estudios teológicos pone la palabra de Dios, ¿está claro? Estudiada rigurosamente, devotamente, fervorosamente. Como dice el texto que yo leí de la crónica, que lo hacía él constantemente y que era muy conocedor de las Sagradas Escrituras, ¿no? Pero además, a toda la empresa, esto es también un símbolo de otra cosa. Esa doctrina que se bebe en la Escritura hay que profundizarla con la teología y a su vez hay que convertirla en alimento, en nutriente de la vida de todo el pueblo cristiano. El cardenal Cisneros se ocupó durante años de procurar la edición de libros en lengua vulgar, en lengua castellana, de santos padres de la Iglesia, de autores espirituales de época más reciente, ¿no? ¿Para qué? Para la difusión de la verdad cristiana entre todo el pueblo cristiano, ¿está claro? Para la formación de la gente letrada, que a su vez pudiese
comunicar eso al resto de la población. De manera que hay un fervor, digamos así, reformador, que no es ajeno nunca a la contemplación de la verdad y a la comunicación de la verdad. Aquí vemos una portada donde está el blasón de Cisneros, ¿no? Y los 6 volúmenes de la Biblia políglota complutense, ¿no? En el año 1980 y tanto se hizo una reproducción facsimilar de la Biblia políglota complutense. ¿Sí? Yo lo tengo en casa eso. Así que la próxima clase que me toque voy a traer algún volumen de la políglota para hacerlo circular y que ustedes lo vean de cerca. Pero no la edición original, esa, sino la única reproducción facsimilar que se ha impreso hasta ahora. Se hizo en España en los años 80. Es una copia de esto, ¿no? Muy bien. Ahora, una sola cosita más. En 1509 puse ahí la toma de Orán. Agregamos, seguimos añadiendo la envergadura de esta persona. El rey Fernando le va a encargar dirigir la expedición de la toma de Orán. Esto es en cumplimiento de una cláusula del testamento de Isabel la Católica, que dice que para impedir nuevas invasiones de los infieles a tierra española, se garantice la posesión de plazas del otro lado del mar. Y esto es lo que va a cumplir Fernando. Pero para dirigir la empresa, ¿a quién designa? Al cardenal Cisneros, al arzobispo de Toledo, que va al frente de... Bueno, esperen, a ver si lo tengo. Aquí, ahí lo tenemos. Esta es una pintura que está en la Catedral de Toledo, ¿sí? Y ahí lo vemos al cardenal Cisneros comandando las tropas que en cruzada llegan a Orán y conquistan la plaza de Orán, que va a quedar en manos de la corona de Castilla. Y se va a organizar también la iglesia en Orán, etc. Orán, ubicamos, ¿no es cierto? Estamos ya en la costa mediterránea africana, ¿verdad? Pero a su vez tenemos, en 1504, un poco antes, otra preocupación de Cisneros en los últimos años. Instituye la provincia de Santa Cruz de Indias de observantes franciscanos. Ese es otro tema que ocupa Cisneros, obviamente de 1492-93 en adelante, está el tema de la evangelización de América, ¿no? El cardenal Cisneros, en su condición de confesor de Isabel, interviene constantemente en el asunto, ¿no? Él promueve todas las normas y reglas que se expresan en el testamento de Isabel en relación con la evangelización de los pueblos de Indias, y procurará que la misión evangelizadora quede constantemente en manos de frailes reformados, es decir, que con su austeridad de vida y con su fervor evangélico puedan dar testimonio de lo que están llamados a predicar. Y en particular instituye una provincia franciscana observante para las Indias, que es esta la provincia de Santa Cruz de Indias. Muy bien. Una sola cosita más. El regente de Castilla, ya estamos en el año 1516, y el cardenal Cisneros tiene, ya nacido en 1436, 80 años, ¿sí? Eso, la cronología ustedes revísenla, ¿no? La edad que tenía cuando hacía estas cosas, ¿no? En Orán, conduciendo las tropas, está en 1509. ¿Sí? O sea, apenas 7 años antes de los 80, ¿no? Pero su última regencia es en espera de la llegada de ¿quién? De este muchacho, ¿sí? Que era un muchacho, había nacido en 1500. Así que en el año 17 tenía 17 años, como se lo ve ahí. Carlos de Habsburgo, que va a llegar a ocupar el trono de Castilla como Carlos I, ¿no? Y que luego será elegido por la dieta imperial, rey de Germania y romano emperador, ¿no? Y coronado como tal por el Papa Clemente VII. Cisneros vive
cuando Carlos desembarca en España. Llega a España con sus acompañantes que vienen de Flandes con él. Hablaba poco castellano, Carlos. Después se va a castellanizar profunda y plenamente, pero en esta época es un flamenco que viene. Y acompañado de... Aquí sí voy a leer una cosa que dice así. Es López de Ayala el que habla. No, perdón, es Baracaldo dirigiéndose a López de Ayala. Y dice así: si allá en Flandes enteramente conocieran el gran bien y provecho que esta gente trae al reino y al rey nuestro Señor, crea vuestra merced que canonizarían al cardenal por el mejor gobernador que nunca fue, y que a los que van ahí con esas quejas les echarían con todos los diablos. Esto se le dirige a López de Ayala, que en ese momento representa a la corte castellana en Flandes, junto a Carlos V, ¿no? Por quejas que algunos emisarios flamencos han hecho llegar a Carlos. Claro, imagínense que esta regencia pasó también en la primera regencia, ¿no? El regente está siempre en medio de intereses encontrados, ¿no? Los unos, los otros, unos que quieren que haga esto, otros que quieren que haga esto otro, ¿no? Un oficio absolutamente insano ese de... Para evitarlo completamente, se da cuenta, porque usted no está ejerciendo una autoridad propia, está haciéndose cargo de regir al reino mientras el que tiene que hacerlo por derecho propio venga a ocupar su lugar, ¿no? Hay que tener un equilibrio, una prudencia, una fortaleza para aguantar presiones, para sobreponerse a los partidos, para hacerles notar que el regente tiene la autoridad y le va a ejercer, ¿no? Y que no lo van a poder manosear, ni manipular, ni llevarlo para donde se les antoje. El regente soy yo, y no usted, ni usted, ni usted. Yo oigo lo que me dice, pero el que decide soy yo, ¿sí? Eso, en caso de Cisneros, se cumple perfectamente, ¿no? Pero siempre con el celo de procurar el bien común, nunca para beneficio propio. Y en eso es un gobernante ejemplar. Cisneros de eso ya se ocuparán en clase próxima. Y aquí tenemos la villa donde murió Cisneros. Porque yo dije, el rey Carlos V desembarcó, pero no llegaron a encontrarse. No llega a verlo. Se muere antes. Y se muere en la villa de Roa de Duero, cerca de Aranda de Duero. Ahí muere, este lugarcito. Yo tomé esta foto hermosa del puente antiguo de la villa, ¿no? Una foto que hace pensar en ese lugar como un lugar apacible para bien morir. El cardenal Cisneros hace su última confesión, protesta haber procurado siempre ser justo con todos. Eso es casi una de las últimas cosas que dice en el lecho de muerte. No he ofendido, no he vulnerado el derecho de nadie. Esta preocupación por la justicia era central en su espíritu, ¿no? Y eso, fíjense que ha ejercido oficios de altísima responsabilidad, en los cuales es fácil avasallar los derechos de otros, ¿sí? Muere entonces en Roa del Duero en 1517 y es sepultado en su amado colegio de San Ildefonso, en Alcalá de Henares. Y ahí está el sepulcro del cardenal Cisneros. Este es un autógrafo del cardenal. Y acá vemos otras imágenes suyas. Aquí está contemplando la cruz, aquí está siendo coronado por un ángel trompetero que lleva una banderola con su blasón. Y aquí está la imagen de arzobispo de Toledo, y aquí la imagen con que iniciamos, con la que me voy a quedar, y digo una sola cosita más y ya nos vamos. El contexto de Cisneros nos presenta un contraste clarísimo entre lo temporal y lo eterno, si nosotros queremos situarnos en relación con la figura de Cisneros, ¿no? Cisneros es un hombre de la fe católica, es un hombre que
consagra su vida al servicio de la Iglesia y al servicio de su patria, como decía la inscripción de la Salceda, ¿no? Calor de Dios y calor de patria. Cisneros une en su figura la hispanidad y la catolicidad de manera emblemática, y por eso es una figura que creo yo tenemos que recordar como una figura que hace a nuestra identidad histórica y a nuestras raíces. Cisneros, además, es un hombre en el cual lo eterno irrumpe en lo temporal. Uno suele pensar que nada más alejado de las cosas eternales que el gobierno, los altos cargos, el poder. Y sin embargo, Cisneros irrumpe como un fraile franciscano descalzo en la corte de Castilla, y eso no es un símbolo, es una realidad. Su conciencia de fraile, sus virtudes de fraile, su vida de fraile, son una presencia constante en la Castilla de Isabel, en la Castilla de Fernando. Inauguran lo que va a ser la Castilla de Carlos y de Felipe II, y lo que va a ser también el reino de Indias, unidos a Castilla. Un espacio en el cual lo temporal y lo eterno coexisten según el misterio de Cristo, de manera tal que lo temporal sea un instrumento de lo eterno, lo temporal sea un camino hacia lo eterno, una vía de peregrinación. Por eso titulé la clase El itinerario vital del cardenal Cisneros, porque la vida de Cisneros es un viaje, es un camino constante que tiene la mirada fija en la meta. Y la meta no es el tiempo, la meta es la eternidad. Y vive constantemente en todas las tensiones del tiempo y del siglo, que recaen sobre él, y a veces agudísimamente por los oficios que desempeñó, ¿no? Las vive con la mirada siempre fija en la morada celestial. Y en eso Cisneros es un ejemplo de virtud. Cisneros tiene causa de canonización iniciada, en el siglo XVII, a comienzos del siglo XVII, y está declarado siervo de Dios ya en el siglo XVII. La causa sufrió una paralización notable en el siglo XVIII y después no se ha vuelto a retomar. Pero, según los españoles que hoy se ocupan del tema, se puede volver a retomar en cualquier momento, porque está bien fundamentada, está abierta constantemente. Que sigue abierta, digamos así, posiblemente abierta, en potencia, digamos así, porque tiene el fundamento documental y está iniciada a tiempo, de manera tal que... El cardenal Cisneros, una sola cosa, si uno lo compara con otras figuras de su tiempo, también el contraste es ilustrativo, ¿no? Yo de entrada ya lo hice el contraste tajante con la figura de Lutero, pero hay otras figuras con las que el contraste no es tan tajante, pero sí es interesante. Por ejemplo, Fray Jerónimo Savonarola, reformador italiano, ¿no? Y el contraste es interesante e instructivo, porque en Savonarola se da un desequilibrio, tanto mental como moral, por el cual quiere convertir a la sociedad entera en un convento. Convertir a la República Florentina en el convento de San Marcos. Y de ahí viene la ruina de Savonarola, de esa hibris, podríamos decir en griego, de ese desafuero, de ese absurdo. Cisneros, que es un fraile observante, que en su vida personal probablemente es más riguroso todavía que Savonarola, nunca cae en esa confusión. Cada cosa tiene que estar en su sitio. El laico es laico, el clérigo es clérigo, el fraile es fraile. Y cada uno debe vivir la fe a su manera. No se puede hacer de una ciudad un convento. Si uno confronta el espíritu reformista de Cisneros y el equilibrio y la prudencia que lo caracterizan con el desafuero de Savonarola, creo que se pueden sacar aspectos instructivos interesantísimos de ese paralelo. Otro paralelo que además está literariamente elaborado es el de el cardenal Cisneros con el cardenal Richelieu, ¿no? Ahí es otra figura distinta totalmente, del siglo XVII ya, vamos a otro contexto cronológico. Pero ese paralelo también tiene elementos de mucho interés. Pero ¿bajo qué respecto? Bajo la relación entre la causa de la fe y la causa temporal. La causa temporal y la causa de la fe no se identifican, se distinguen. No se separan, porque un reino cristiano, un reino católico, no puede apartarse de la causa de la fe. Y ahí está la diferencia contrastante, ¿no? En que mientras Richelieu
también cardenal y obispo, también hombre de funciones políticas en el Reino de Francia. Mientras Richelieu va a subordinar la causa de la fe católica a la grandeza del Reino de Francia, Cisneros hace lo contrario. Es decir, une la causa de Castilla y de la grandeza de Castilla a la causa de la fe, pero subordinando Castilla a la fe. Castilla será grande si es fiel a la fe católica, no de otra manera. Bueno, hay otros paralelos, pero con estos dos suficiente. Y basta, ya he abusado de la paciencia de ustedes. Los dejo con la figura de Cisneros presentada, y en las próximas clases se van a ocupar de Cisneros el profesor Gómez y el profesor Goupil, que abordarán el primero el aspecto de Cisneros como reformador de la Iglesia y el segundo el aspecto de Cisneros como gobernador civil y eclesiástico. Así que en las próximas dos clases, esto que hemos hoy bosquejado, presentado para hacer una semblanza de Cisneros, se profundizará. Muchas gracias.